Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, Venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre, hermanos? En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, verso 43. No es un buen árbol. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Me ayuda? No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol, ¿qué dice ahí enseguida? Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Qué dice el verso 45? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento y que sea el Señor glorificando su palabra. Hay algo que la palabra de Dios nos dice, el Espíritu Santo usando a Pablo, escribiéndole a Timoteo. Y lo que le dice es, le está pidiendo, le está ordenando, le está mandando a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, el verso 3 y el verso 4, encontramos que hay un mandamiento, y el mandamiento es que ordene a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pero muchas veces nosotros no tenemos el estudio, no tenemos la preparación, porque algunos no tuvimos el privilegio de tener una carrera. Y algunas veces nos cuesta más comprender algunas palabras. Y Pablo dice algo muy especial, encargándole a Timoteo que ordene a algunos dentro de la congregación de Efeso que no enseñen diferente doctrina. Y cuando usted busca de pronto el significado de lo que es doctrina, va a encontrar que es un conjunto de enseñanzas o de instrucciones de la palabra de Dios que van a ayudar al hombre a ser mejores creyentes. Y ojalá que me vaya entendiendo esto. ¿Por qué le digo que es parte de la doctrina? En Lucas nosotros estamos leyendo algo que lo dice directamente el Señor Jesús. Volvamos a leer Lucas capítulo 6, verso 43. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? No es un buen árbol el que da ¿qué? Malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Qué es lo que entendemos, hermanos? ¿Qué comprendemos en la palabra de Dios? Fíjense que por allá en el año 1996, yo soy de Tepic, Nayarit. Crecí
con mi papá, él era alguien que se encargaba de criar puercos en una granja de puercos. Pero alrededor había muchos cultivos, cañaverales, pero aunque había muchos cultivos, yo no sé mucho del campo. Porque no fue el área donde mi padre me instruyó más. Sin embargo, mi padre sabía del campo y a una muy temprana edad la granja estaba retirada de la capital, que era Tepic. Era un ranchito que se llamaba El Aguacate, todavía se llama El Aguacate, ya se juntó prácticamente. Pero mi papá nos llevaba en la bicicleta a la escuela y él se regresaba a la granja, ¿verdad?, a cuidar los cerdos. Pero en el trayecto había cañaverales, había milpa, en tiempo de la lluvia, por supuesto, porque son de temporales. Pero no tuve la dicha, no tuve el privilegio de crecer en el campo y ser instruido y trabajar en el campo. Le sé cómo bolear, vender chicles, porque es lo que me enseñó ciertamente ya la ciudad. Un trabajo más de la ciudad que del campo. Dirán, hermano, ¿y esto qué tiene que ver? Nada más quiero que usted, por medio de esta ilustración, podamos comprender algo muy precioso. Como yo no sé mucho de árboles, yo no sé mucho de plantas, en el año 1996, Dios me dio el privilegio con otros hermanos de empezar una obra, siempre respaldados por nuestro pastor Rafael Rodríguez. Fuimos, le pedimos que nos abriera una iglesia. Dijo, busquen un lugar y yo los apoyo. Nada más que yo voy a ser el pastor. Y me dijo a mí, tú te vas a estar a cargo de la congregación. Pero yo soy el pastor. Amén, pastor. Y encontramos un lugarcito, una iglesia de chinitos, pero estaba el santuario, estaba una casa enseguida, otra casa, y al fondo estaba un edificio de doble piso donde se encontraba en la cocina, y del santuario a la cocina uno salía, pasaba por el estacionamiento, pero en medio del estacionamiento había un árbol grande, viejo el árbol. Y cuando llegamos, cuando rentamos el lugar, yo veía que todos los hermanos, la gran mayoría, algunos ya pues del campo, y como era un árbol grande, frondoso, llegaban y se ponían abajo del árbol y se ponían a verlo. Y yo me preguntaba, ¿qué estaban viendo los hermanos? Y cuando por ahí me arrimaba, yo me decía, ¿verdad, hermano, que este es un árbol de esto? Y yo no sé nada de campo, o sea que estaban preguntando a alguien que no sabía nada. Pero aún hermanos lindos, grandes de edad, esos que, hermanitos lindos que han crecido en el campo, que conocen los árboles, se le quedaban viendo y uno decía, es que este árbol parece aguacate. Y el primer año ese árbol no dio frutos. No sé si me está comprendiendo. Que aunque algunos decían que era de aguacate, y estoy hablando hombres del campo que decían que sabían de árboles, pero por el tamaño del árbol, era un árbol que yo creo que tenía ya bastantes años ahí en medio, que no daba aguacates, pero venía un hermano, y hay veces que se ponían 2, 3 hermanos debajo del árbol y se le buscaban para un lado y se iban para otro, le veían las hojas, agarraban las hojas. No, sí es de aguacate, pero no da aguacates. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces, hermanos, la palabra no se equivoca. Y hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios. A todo esto, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí en este lugar? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Que lo sepa el diablo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Y cómo se tiene que reconocer a un hijo de Dios? Por sus buenos frutos.
Háblame, Señor. No, todavía ni empiezo el mensaje, ya me está hablando el Señor. Ninguno de los que estamos aquí nos enojamos, ¿verdad que no? No. ¿Cuántos nos enojamos? Deje levantar mi mano. Al Señor le gusta nuestra sinceridad, nuestra honestidad. Porque es la única manera cuando abrimos nuestro corazón que le damos la oportunidad de Dios de poder ir de pronto trabajando en el corazón para que podamos dar esos frutos buenos. Pero si no le abrimos el corazón, nunca vamos a dar frutos buenos. ¿Sí me está comprendiendo? Cuando los hermanos se ponían debajo del árbol, se ponían a verlo, y como venían y ponían sus carros, se estacionaban alrededor de todo el aguacate, estacionaban los vehículos. Y como el primer año no dio frutos, no había problemas. Y me acuerdo que siempre que llegaba alguien, aún los mismos hermanos que ya teníamos tiempo ahí, de todas maneras, siempre nos poníamos a ver y nos preguntaban, por fin, ¿qué es? ¿Es árbol de aguacate o no es árbol de aguacate? Y de pronto yo no sé si hay árboles parecidos a los de aguacate o las hojas similares, pero puede ser que sí, porque los hermanos me daban otra clase. Yo no sé del campo, pero los hermanos me decían, es que se parece a este y se parece. Y de pronto había muchas opiniones, ya ve que nos da por opinar siempre, ¿verdad? Y lo más tremendo es que todos se paraban, lo veían de un lado, lo veían del otro. Se alejaban a una cierta distancia para verlo, pero se le hacía muy grande el árbol como para que fuera de aguacates. Digo, mi cuñado tiene huertas de aguacate del Hass. Aunque no soy del campo, sí tengo una cierta relación con los del campo. Y por más grande que estén los árboles, no son tan grandes como estaba ese. El tamaño de ese árbol de pronto los hacía dudar también a eso. Era otro punto. Porque es un árbol bastante amplio que da una sombra preciosa. Y la palabra del Señor dice, no es buen árbol el que da ¿qué? Malos frutos. Ni árbol malo el que da fruto, el que da buen fruto. Y el verso 44, ¿qué dice? Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Y qué dice el verso 45? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Fíjese qué tremendo. Muchas veces nosotros nos podemos confundir. Y me gusta siempre, hermanos, cuando comparto la palabra, poner experiencias personales para que nadie se dañe, para que nadie diga está hablando de mí, para que nadie diga, hermano, eso lo dice porque de pronto le confíe algo y usted lo sabe. No. Lo que menos quiero, porque yo sé, con todos estos años que tengo predicando, que un día voy a dar cuenta de todo lo que diga mis labios. Y tengo que ser cuidadoso. Por temor a Dios. Y usted es alguien especial delante de la presencia de Dios. Usted no viene aquí para que lo trate mal. Usted no ha venido aquí para que de pronto yo diga cosas que no tengo que decir de usted.
usted ha venido aquí para que el Rey de Reyes y Señor de Señores empiece a trabajar una obra dentro de nosotros. Y si hay algo que está mal dentro de nosotros, es entre usted y Dios y yo nada más. En otras palabras, Dios sabe cómo estoy delante de Él, Dios sabe todo, y Él es el único que puede enderezar aquel árbol que va torcido. Y para eso es la palabra de Dios, para eso es la doctrina bíblica. ¿Sí me está comprendiendo? Y hay una enseñanza hermosa que la palabra de Dios nos muestra, que la palabra de Dios nos enseña, y que tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Y mire qué sabio es Dios. Y digo que sabio es Dios porque para ilustrar algo que anda mal y que Dios lo sabe, dentro del ser humano usa un ejemplo de un árbol y nos dice: por sus frutos los conoceréis. No sé si me está comprendiendo. Dios, el mismo Dios, no nos echa en cara a los que de alguna manera hemos actuado mal, no nos lo está echando en cara. Nos pone un ejemplo de un árbol y nos dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿Cuántos nos acordamos de antes de venir a Cristo nosotros? Yo me recuerdo, para empezar, cuando me hablaron del Señor, o cuando me empezaron a querer hablar del Señor, yo no quería nada. Y siempre testifico esto, que aquel hombre que me habló del Señor o me quiso hablar del Señor, ya me habían hablado antes. Porque yo estuve en Tijuana viviendo por 3 años, me di de alta en el ejército, pero la casa donde me hospedaba en Tijuana era una prima y era una hermana de la iglesia, que de alguna manera, pero procuraba lo menos que pudiera ir ahí. Cuando tenía mis días libres, me arrancaba por otras partes, pero iba de vez en cuando, porque era el contacto de mi madre ahí para que me dieran. Fíjense cómo uno da frutos malos, ¿verdad? ¿Sí me está comprendiendo? En ese tiempo yo no conocía a Cristo. Los días de mi franquicia en el ejército, yo me di de alta ahí en Tijuana, en el 5º Batallón de Infantería. Y en la calle Revolución, que es tan famosa por todos los lugares, esos lugares de la Revolución es famosa porque está lleno de centros de vicio. Llega a La Cahuila, todos esos lugares, se los conozco porque ahí anduve. Y más cuando estaba en el ejército, los días que estaba Franco, los días que no estaba encuartelado, ahí ganan muchos de los soldados. 2, 3 de la mañana salen ahí como cucarachas, nomás yéndose por un lado para otro, y rentan un taxi y se van allá al cuartel, ya todos mal. Pero de vez en cuando iba con mi prima, Pachita, y su hijo era pastor. Y cuando llegaba me hablaba, no sé si me está comprendiendo. Y ahí como un corderito ahí, ¿no? Como que yo no hacía nada, como que no mataba una mosca. Pero delante de Dios, hermano, no se pueden de pronto esconder las obras. Dios sabía que yo andaba mal, y como andaba mal, Él andaba buscando de una manera u otra traerme a sus caminos, entrar a mi corazón para poder alumbrar y que yo pudiera ver todos los frutos que había dentro de mi corazón. Y los frutos que yo estaba dando no eran frutos de un hombre, de un ser humano, era un fruto prácticamente que va ligado a la maldad, a todo lo que tiene que ver con lo que Satanás ha querido poner en este mundo. Pero bendito sea el nombre del Señor, que un día me alcanzó Cristo, y cuando me alcanzó Cristo, las cosas cambiaron y somos nuevas criaturas delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo. ¿Sí me está comprendiendo, hermano?
sé lo que es traer un arma en la mano. Y cuando uno no tiene a Cristo, todos los frutos que uno da son frutos malos. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Antes de venir a Cristo, mi corazón estaba lleno de rencor contra mis padres. Antes de venir a Cristo, yo me salí a la edad de 16 años de mi casa. Y me salí, ¿sabe por qué me salí? Porque de la abundancia del corazón, el ser humano se mueve. La palabra del Señor lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en realidad, cuando su corazón está lleno, en el caso mío, yo nací y siempre creí que mi madre me echaba de menos, mi madre me hacía a un lado. Cuando muere mi madre, me doy cuenta que mis demás hermanas decían lo mismo y pensaban lo mismo, de que nuestra madre nos ignoraba, porque en la casa siempre había un favorito y no era un hijo de mi madre, era un primo de nosotros, era un hijo de un hermano de nosotros. Pero hermano, uno va creciendo con aquello en el corazón y el corazón se llena de maldad. No sé si me está comprendiendo. Yo me salí a los 16 años porque pensé que mi madre quería más al sobrino que a este que te habla. Pero no es otra cosa sino cómo está el mundo en general. No sé si me estoy explicando aquí en este lugar. Porque la gran mayoría del ser humano siempre trae cosas en su corazón. Trae rencores, traen odios, que son frutos, ¿verdad? Frutos los cuales no son frutos buenos, sino son frutos malos. ¿Sí me está comprendiendo hasta aquí? Son frutos los cuales no nos ayudan, porque ¿cómo va a ayudar que uno de pronto le guarde rencor a su madre? No nos puede ayudar en nada, nos perjudica. Eso provocó que yo saliera a una edad de mi casa, y por más bien que me portara, de pronto yo no podía decir que soy un árbol bueno o que era un buen hombre. Y mire, en estos días, cuando usted trata de hablarle a alguien que no tiene temor de Dios y empieza a hablarle de las cosas del Señor, muchas veces aquella persona va a decir: es que yo no necesito a Dios, yo soy bueno. ¿A cuántos les han dicho así de pronto? Es que yo no necesito. Lo necesitan los que están allá en la calle, los que no tienen, no, ellos sí necesitan. Pero se consideran que son buenas personas, que tienen una familia estable, que tienen sus trabajos, que les va bien en la vida. Pero allá adentro, hermano, adentro, en lo profundo del corazón, el único que conoce el corazón es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y puede ser que crean que son buen fruto, pero en realidad delante del Señor son malos frutos. No sé si me está comprendiendo. Es más, quiero que por favor vaya a Filipenses. Me gusta mucho poner a Pablo como ejemplo. Yo quiero que vaya leyendo esto porque tiene una enseñanza muy preciosa. ¿Se recuerda que dice Lucas capítulo 6? Que todo
árbol se conoce por su fruto. Y hermanos, nosotros, quiero que me vaya comprendiendo esto, porque podemos llevarnos un chasco, podemos llevarnos una sorpresa. Porque muchas veces, ¿cuántos de pronto nosotros nos hemos decepcionado de alguien? Y nos hemos decepcionado porque considerábamos, porque pensábamos que eran buenas personas. Pero de pronto lo descubrimos en una cosita. Nos dimos cuenta que por ahí habló de nosotros, o por ahí hizo algo de nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Que todo buen árbol por su fruto lo conoceréis. Y que no es un árbol bueno aquel que da frutos malos, pero no es un árbol malo aquel que da buenos frutos. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Y muchas veces nosotros, hermanos, vamos a poner la mirada delante de los hombres, y ese es un tremendo error. Jamás ponga su mirada en el predicador, jamás ponga su mirada en el pastor, jamás ponga su mirada en un ministro, porque su mirada tiene que estar puesta siempre sobre el blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús. En Él no hay sombra de variación. Él es perfecto, Él es Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. A Él no le va a encontrar detalles. A Él no le va a encontrar nada malo, porque Él es perfecto. Pero al hombre es imperfecto. ¿Sí me está comprendiendo? Yo creo, empezando por mí, que todos los que estamos acá, hay algo por ahí. Algo que tal vez los demás no conocen, y hay algo que solamente nosotros conocemos. Creemos que solamente nosotros. La hermana Inés, por más bonito que me vea como su hijo, no conoce realmente lo que hay en mi corazón. Ni yo conozco lo que realmente hay en su corazón. ¿Sí me está comprendiendo? Pero a Dios no podemos engañarlo. Él sabe quién es un fruto bueno y quién es un fruto malo. Mire, yo quiero que vaya a Filipenses, por favor, capítulo 3 y el verso número 3. Y veamos un ejemplo en la palabra del Señor muy hermoso. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice el verso 3. ¿Ya lo tiene? Dice Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Está viendo este fruto? ¿Está viendo lo que están saliendo de los labios de Pablo? Él está diciendo: nosotros somos la circuncisión. Y véalo desde el punto de vista espiritual. Cuando está haciendo referencia a la circuncisión, está haciendo referencia a ese pacto que el Señor hizo con Abraham allá en Génesis capítulo 17, donde el Señor le dice a Abraham: Abraham, haré un pacto entre mí y ti, y tu descendencia y sus generaciones después de ti, para ser su Dios. En otras palabras, Abraham junto con toda su descendencia no tenían Dios, pero a partir de ese momento el pacto que estaba haciendo
es que él, que estaba hablando con Abraham, a partir de ese momento iba a ser el Dios de Abraham, el Dios de su descendencia y de sus generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba haciendo un pacto y lo único que Abraham tenía que hacer era mandar circuncidar a todos los hombres. Era lo único que tenía que hacer. Y ya para empezar estaban dando un fruto de obediencia a Dios. Porque cuando manda circuncidar a todos, y el Señor le dice que todo niño nacido al 8º día tenía que ser circuncidado, ahí prácticamente Abraham empezó a dar frutos. Y el fruto que empieza a dar es siendo obediente a Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Y el Señor se agrada, porque es lo mismo que le dice el Señor al profeta Samuel, de que si hay algo que se agrada al Señor es en la obediencia, que se agrada más en la obediencia. Y Dios le agrada que los frutos que nosotros vayamos dando para que seamos reconocidos realmente como hijos de Dios es que seamos obedientes a Dios. Ojalá que me vaya comprendiendo. Cuando Pablo estaba diciendo en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí enseguida? No teniendo confianza en la carne. Fíjese bien, no teniendo confianza en la carne. Y cuando está hablando de confianza en la carne, le está él lo que está diciendo, lo que dice el verso siguiente. Siga leyendo el verso 4. ¿Qué dice? No, en Filipenses capítulo 3, verso 4. Fíjese bien. Primero dice Pablo en el verso 3, al finalizar la parte final, lo que está diciendo, no teniendo confianza en la carne. Lo que está diciendo es que tiene que estar puesta su confianza en Cristo. Y él dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. ¿Qué dice el verso 4? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Haga de cuenta que hablando en lo humano, él está diciendo, yo tengo de qué creerme. Si alguien siente que tiene que sabe, o alguien siente que es alguien por ahí, como que diciendo, yo tengo de qué creerme. ¿Sí me está poniendo las acciones, lo que normalmente el hombre puede ver como buenas obras, lo que normalmente el hombre pueda ver como alguien, de pronto un hombre ejemplo ante la gente, ante la sociedad? ¿Sí me está comprendiendo? Podremos tener un buen ejemplo ante la sociedad, pero si hay algo sucio en el corazón, hermano, estamos en luz, estamos siendo un blanco para el enemigo. No sé si me está comprendiendo. Y es importante que nos vayamos dando cuenta. Mire, sigamos leyendo, por favor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Qué dice ahí enseguida después del punto? ¿Lo está leyendo conmigo? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y lo que está diciendo Pablo es a esa vanagloria que el hombre, hay veces que uno, es que yo soy buena persona. Si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué a mí me pasan las cosas? Buena persona. Y acá adentro tantas cosas que pasan, hermanos. Malos pensamientos. Ya no decimos malas palabras, ya somos cristianos. Pero no nos haga nadie. Con los puros ojos, ay, casi los comemos a la gente.
Está tremendo esto, ¿verdad, hermanos? ¿Es una realidad o no es una realidad? ¿Saben lo que Dios quiere, hermanos? Si hay algo que a mí me gusta siempre es que la palabra de Dios, desde el momento que yo la empiezo a leer, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le escribe a Timoteo y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y le dice, y es útil, oiga, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y siempre que leo eso, viene a mi mente el salmista que dice, lámpara es a los pies de los demás su palabra. Ah, ¿no dice así? Lámpara es a los pies. ¿A quiénes? El salmista dice, a mis pies. En otras palabras, esta palabra que es una lámpara no es para que yo la use para andar alumbrando a la congregación. No, 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 no. Esta palabra es para que alumbre mi camino, es para que me alumbre a mí. Y al alumbrarme a mí, lo que me va a estar descubriendo es cómo yo estoy viviendo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Me va a estar descubriendo aquellos brutos que no le agradan a Dios. Para eso es la palabra de Dios, para alumbrarnos. Mire, usted no me va a decir que el maltratar a su esposa es un buen fruto, ¿verdad que no? Es un malo fruto. Y yo maltrataba a mi esposa antes de venir a Cristo. Y delante de los compañeros, delante de la familia, uno hasta se cree así, mire, como que hizo una gran obra. ¿Y cuál diablo mentiroso que lo tiene uno engañado? Pero cuando viene a Cristo y enciende su lámpara, lo primero que nos muestra son cómo estamos delante de Dios. Nos muestra los frutos que hemos estado dando. ¿Sí me está comprendiendo? Muestra las cosas que hemos estado haciendo, y cuando nos muestra lo que hemos estado haciendo, también nos muestra su misericordia, que no importa qué tanto haya hecho, Él fue a la cruz del Calvario a pagar por mis iniquidades, a pagar por mis pecados, y que si yo creo en Él, Él perdona todos mis pecados y que no siga pecando más. Pero lo que me enseñó son los frutos malos. Me alumbró el corazón. Ojalá que me esté comprendiendo. ¿Estamos comprendiendo? Mire Pablo, es que me encanta la escritura, que Pablo dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Como diciendo, mi maestro fue Gamaliel. ¿Qué me pueden enseñar a mí? Si tengo al mejor maestro. Es más, de los fariseos, yo era el mejor de ellos. En cuanto a la ley, ¿qué me pueden decir? No hay nada, que me miren, que me busquen. Irreprensible. O sea que no era cualquiera el que estaba diciendo esto, porque así lo veía la gente. Él creía que estaba dando buen fruto, pero cuando iba rumbo a Damasco, un resplandor de luz lo rodeó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo hermoso, hermano. Vino la luz. La palabra de Dios nos da testimonio que los que iban con Él no vieron la luz, oyeron la voz, pero no vieron nada,
porque no era para ellos con quien estaba tratando, mas sin embargo yo creo que vino un rayo de luz que fue la misma presencia del Señor que entró por todo su ser. Los demás no vieron nada, pero cuando a él estaba viendo, sus ojos nomás se pusieron en blanco, porque fue la misma gloria, la misma presencia de Dios que llegó y lo llenó todo su ser, y al llenar todo su ser se dio cuenta que estaba delante de aquel que había ido a la cruz del Calvario, bendito sea el nombre del Señor, y que había ido a la cruz por perdonar sus pecados, bendito sea el nombre del Señor. Haga de cuenta que Saulo va rumbo a Damasco, viene ese resplandor de luz más fuerte que el mediodía. Los demás no vieron nada. Es que fue algo interno. ¿Sí me está comprendiendo? Haga de cuenta que bajó la gloria del Señor por dentro, que lo único que alcanzó a ver, de pronto de estar viendo, se le puso todo en blanco, porque lo inundó la luz de Dios. Y cuando lo inundó la luz de Dios, mire, vaya a Romanos capítulo 1 verso 18. Vea lo que vio Pablo cuando lo inundó la luz, porque el Señor es luz. ¿Sí me está comprendiendo? Cuando lo inundó la luz, él pudo ver, él pudo contemplar todos los frutos malos que hasta ese día él pensaba que eran buenos frutos, pero hasta ese día se le estaba revelando que todo lo que había hecho eran frutos malos delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estaba a punto de dejar de ser un árbol malo y convertirlo el Señor en un árbol que iba a empezar a dar buen fruto para la gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo dice Romanos capítulo 1 verso 18? Alguien que me lo lea, por favor. Oiga, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con la injusticia la verdad. Porque la ira, haga de cuenta que cuando a él le vino todo esa experiencia maravillosa que la luz lo llenó, de pronto de estar, haga de cuenta que vino como un rayo, ¡fum!, lo llenó por dentro. Por eso ya no pudo ver más, porque vio la gloria de Dios. Los demás no lo vieron, pero cuando vino eso, se le reveló que la ira de Dios venía, porque lo que estaba haciendo, los frutos que él tenía, no eran unos frutos buenos, eran puros frutos malos. Bendito sea el nombre del Señor. Se le reveló que venía la ira, que el lugar que él tenía prácticamente asignado era el de la condenación eterna y de estar en el lago de fuego, pero que por eso, para evitar eso, Cristo había ido a la cruz del Calvario a morir por sus pecados, a morir por sus maldades. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Pero a partir de eso cambió la vida de Saulo. Ya no volvió a ser el mismo. Se fue el deseo que llevaba en su corazón, porque la escritura dice en el libro de los Hechos capítulo 9 verso que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero cuando oran por él y caen aquellas escamas como de pescado de sus ojos, ya no vio con odio a Ananías, ya lo vio diferente. Ya el fruto que empezó a dar era el fruto de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está hermoso. No sé si me está comprendiendo. Mire, para que me vaya comprendiendo mejor, vaya libro de los Hechos. Libro de los Hechos capítulo 9 verso 13. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 13? Entonces Ananías respondió: Señor,
he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Fíjese. Verso 14, ¿qué dice? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué es lo que estaba viendo Ananías? ¿Frutos buenos o frutos malos? Pero si era un fariseo de fariseo, en cuanto a la ley era reprensible. Podemos mostrar una apariencia, hermanos, pero por los frutos los conoceremos. Tengamos mucho cuidado lo que decimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, porque de toda palabra que nosotros digamos, un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a dar cuenta de ello. Y lo más tremendo que el Señor dice en su palabra, que había muchos predicadores, porque dice que ya los vio el Señor, que le van a decir: Señor, pero en tu nombre, ¿en mi nombre qué? En tu nombre echábamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso le digo que he aprendido muchas cosas en mi caminar. Y con el primero que Dios va a tratar, siempre va a ser con el predicador, no con el pueblo. Es con el predicador que va a tratar para que el pueblo sea edificado. Y es algo hermoso la palabra de Dios. Mire que lo que estamos leyendo es en realidad quién era Pablo delante de Dios. Delante de los hombres podría tener un buen testimonio. Delante de los hombres podía decir él: fariseo de fariseos. En cuanto a la carne, yo tenía más de qué gloriarme que todos estos. Pero dice en el verso 7 y el verso 6 y el verso 7 Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que yo consideraba que eran buenos frutos, eran frutos malos delante de Dios. Porque el buen fruto solamente puede venir del Rey de Reyes y Señor de Señores. El buen fruto solamente puede venir de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante que nos llenemos de la presencia de Dios, para que empecemos a dar buenos frutos. ¿Sí me está comprendiendo, hermanos? Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿A cuánto nos habla la palabra de Dios? Les cierro con una escritura. Vamos a Mateo capítulo 15, por favor. ¿Cómo dice el encabezado del capítulo 15, hermano? De Mateo. Lo que contamina al hombre, ¿verdad? Cuando tenga tiempo lo lee completo, pero vamos al verso 19, del verso 15 hacia adelante. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Verso 17, ¿qué dice? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. ¿Qué dice el verso 19? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es lo que sale. En otras palabras,
Dios sabe cómo estamos acá adentro. ¿Cuánto necesitamos la luz del Señor dentro de nuestro corazón? ¿Cuánto necesitamos de Cristo, hermanos? Y que la gente vea los frutos de Dios en nosotros. Porque solamente llenándonos del Señor es como vamos a poder dar buenos frutos. Miren, hermano, necesitamos que Dios nos revele mucho esto. Porque muchas veces, si no estamos conscientes, hay problemas en los matrimonios, hay tanta necesidad, hay discusiones en los matrimonios, tantos divorcios, tantas separaciones. ¿Y saben por qué? Por falta de comprensión de la palabra de Dios. Porque le necesitamos permitirle al Señor que alumbre nuestro corazón, no el de los demás, el nuestro, para que podamos nosotros dar buenos frutos. Y si hay algo que de pronto está haciendo que nuestro ser se concentre en eso y nos está perjudicando, que sea Dios, no nosotros, no actuemos por nosotros, que sea Dios el que empiece a podar aquello que no sirve dentro de nosotros, para que podamos dar buenos frutos. ¿Por qué no se pone sobre sus pies ahora sí? Y vamos a hablar con Dios.